Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy continuaremos siguiendo la conmovedora y dolorosa historia de Tu Vi, una chica que lleva consigo heridas que no puede expresar con palabras. Después de ser víctima de unos malhechores, Tu Vi sigue viviendo con pesadillas cada noche. El padre de Jung, un hombre ya mayor, está impotente frente a la puerta. Solo puede escuchar el llanto de su hija, y su corazón se rompe cada vez. Pero todo comienza a cambiar cuando la policía de repente se pone en contacto y le informa que han encontrado pistas sobre uno de los culpables. El padre de Jung, lleno de ira y dolor, está más decidido que nunca. Tiene que llevar a ese criminal a la cárcel para devolverle la paz a su hija. Mientras tanto, Tu Vi conoce a Alan, un hombre misterioso que trae un poco de luz después de la tormenta oscura. Entre el amor de su padre, el dolor del pasado y la aparición de Alan, una nueva cadena de eventos está a punto de comenzar. ¿Hacia dónde irá esta historia? ¿Quién estará realmente del lado de Tu Vi? No te lo pierdas. Si te gusta esta historia, dale like y suscríbete al canal para apoyarnos. Aquella mañana la luz del sol se filtraba a través de la ventana, tiñendo de dorado la pequeña cocina. El aire parecía tranquilo mientras Tu Vi desayunaba, y el padre de Jung revisaba algunos recibos viejos en la mesa de madera. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio tan frío que hizo que el ambiente se volviera denso. Jung miró la pantalla jefe de policía Min. Su corazón dio un salto. Inmediatamente levantó el teléfono. «Hola, le escucho». La voz del policía era grave, sin rodeos. «Señor Jung, tenemos nueva información sobre la persona que dañó a su hija. Necesito que venga a la comisaría para confirmar los detalles». En ese momento todo el cuerpo de Jung se congeló por unos segundos. Luego, el ruido de una silla deslizándose hacia atrás. Se levantó de golpe, su rostro se volvió sombrío. Cada músculo de su cara se tensó y sus ojos ardieron con una furia que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. La mano que sostenía el teléfono temblaba de rabia. «Finalmente encontramos una pista. Ese maldito tendrá que pagar». Su voz se volvió más grave, llena de ira, hasta el punto de que incluso la casa parecía volverse más pesada con su furia. Justo en ese momento la puerta de la habitación se abrió suavemente. Tu Vi apareció sosteniendo el borde de su camiseta, con los ojos inocentes pero algo preocupados. «Papá, ¿qué pasa?» Jung se volvió hacia ella. Su mirada se suavizó por un instante, pero la tensión seguía marcada en su rostro. No quería que su hija recordara el doloroso pasado. No era el momento, así que tragó la ira que hervía en su interior y trató de mantener la calma en su voz. «Tu Vi, quédate en casa. Sí, más tarde tengo que ir a hacer algo. Es algo importante». Tu Vi frunció el ceño sintiendo un nudo de ansiedad crecer en su pecho. «¿Qué pasa, papá? Te veo raro». Jung respiró hondo y se dio la vuelta para que ella no viera sus ojos rojos de rabia y tristeza. «No es nada, no te preocupes. Me iré y volveré pronto». Pero sus manos apretadas como puños. Hasta los nudillos estaban blancos. En su mente solo había un pensamiento. «Ese tipo tendrá que ir a la cárcel. Debe pagar por cada lágrima de mi hija». La oficina del jefe de policía Min estaba iluminada con la luz blanca fría, iluminando las pilas de documentos apilados. Una gran tabla informativa estaba llena de fotos, fechas y huellas recogidas. La puerta se abrió de golpe. Jung entró, su rostro tenso, su respiración pesada, como si llevara el peso de una tormenta. El jefe de policía Min se levantó. «Señor Jung, siéntese. Necesito hablar de algo importante». Pero Jung no se sentó. Miró directamente a los ojos de Min, su voz grave, pero cada palabra cargada de ira. «Dime, ¿quién es ese maldito?» Min respiró hondo y puso un expediente sobre la mesa.
Abrió la primera página, era una foto. Hung miró la imagen, sus manos se apretaron tan fuerte que sus nudillos crujieron. Era la cara de un hombre joven, ojos maliciosos, boca esbozando una sonrisa burlona. Min habló con tono serio. Sospechamos que este es uno de los 3 involucrados en el caso de 2BI. Hung se inclinó hacia la mesa, su voz cargada de furia. Sospechamos, solo sospechamos. Min mantuvo un tono firme. Hemos confirmado las huellas dactilares que coinciden con las encontradas en la pulsera que 2B dejó el día del incidente. Pero necesitamos que usted confirme si ella lo ha conocido antes. Hung golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué más necesitamos confirmar? Quien haya tocado a mi hija, recordaré cada uno de sus malditos detalles. Este tipo no lo voy a olvidar. Toda la habitación tembló por el golpe. Un par de oficiales jóvenes afuera se sobresaltaron y miraron hacia adentro. Min miró a Hung. Su voz se calmó. Tiene que calmarse. Necesitamos su cooperación. Hung soltó una risa amarga con los ojos brillando de rabia. ¿Calmarme? ¿Quieres que me calme al ver la cara del hijo de puta que destruyó la vida de mi hija? Su frente se arrugó, su voz incontrolable. Y este tipo sigue caminando por la calle, mientras mi hija cada noche grita aterrada por la pesadilla. ¿Me estás pidiendo que me calme, Min? El jefe de policía guardó silencio. No era por enojo, sino porque entendía. Entendía que este dolor no se podía calmar con razones. Min apoyó ambas manos en la mesa. Señor Hung, le juro que lo atraparemos, pero necesitamos seguir el proceso legal. Si usted hace algo por su cuenta, cometerá un delito. Hung apretó los dientes, sus ojos brillando con furia. No me importa ir a la cárcel. Lo que me preocupa es que mi hija no pueda volver a levantar la cabeza nunca más. Min lo miró directamente a los ojos. ¿Pero qué hay de tu Ella? Necesita que usted esté a su lado, no tras las rejas. Esas palabras hicieron que Hung se detuviera. Min continuó. Necesito que firme esto. Solo entonces podremos solicitar una orden de arresto urgente. Hung tembló al tomar el bolígrafo. No por miedo, sino porque la rabia que sentía estaba a punto de estallar. Pero respiró hondo, recordó el rostro cansado de 2B, esta mañana su pequeña voz diciendo: «Papá, no te preocupes». Tomó el bolígrafo. «Está bien, firmaré». Pero Min miró directamente a su viejo amigo, su voz rasposa entre los dientes. «Tienes que atraparlo, incluso si hay solo una pequeña esperanza. No dejes que se escape». Min asintió con determinación. «Le prometo que lo atraparemos. Ese hombre irá a la cárcel». El aire en la habitación se volvió denso. Una nueva batalla había comenzado, la batalla por hacer justicia para 2B. La puerta del portal se abrió con el sonido familiar de las bisagras, pero los pasos de Hung eran más pesados que nunca. Acababa de salir de la comisaría, un lugar donde los viejos dolores fueron desenterrados, y la llama del odio alimentada aún más. El sol de la tarde bañaba el patio con un ligero brillo dorado, como si todo estuviera en calma. Pero el corazón del padre en ese momento estaba lleno de tormentas. Hung entró en la casa, intentando controlar su rostro, relajando los hombros como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos, a pesar de sus esfuerzos por contenerse, reflejaban una mirada fría de alguien atrapado entre la razón y el dolor de ser padre. 2B estaba limpiando la mesa. Al escuchar el sonido de la puerta, se giró. «Papá, ¿ya volviste? Estaba preocupada, no sabía a dónde fuiste». Corrió hacia él con sus ojos claros llenos de preocupación. Esa mirada hizo que el corazón de Hung se retorciera. Intentó forzar una sonrisa forzada pero cálida. «Solo fui a hacer un par de cosas. No te preocupes, hija». 2B inclinó ligeramente la cabeza. «¿Estás bien, papá?
Tu cara está rara como si algo hubiera pasado. Jung desvió la mirada para ocultar el brillo de venganza que ardía en sus ojos. No quería que ella lo viera. No quería que su hija se preocupara ni un poco más. Estoy bien. Debe ser que estoy un poco cansado. Le acarició la cabeza, un gesto habitual, pero hoy estaba lleno de una tristeza profunda. Tu-Bi, quédate en casa y descansa. No te preocupes demasiado. Todo lo arreglaré yo. Ella tomó su mano. Gracias, papá. Con tenerte a ti me siento mucho más tranquila. Esa frase fue como una aguja clavada en el corazón de Jung. ¿Tranquila? Mientras él acaba de ver la cara del hombre que destruyó la vida de su hija, un torrente de rabia comenzó a brotar nuevamente. Se giró y entró a la cocina para ocultar sus sentimientos. De espaldas a su hija, sus hombros temblaban. Sus manos se apretaron en puños tan fuertes que los nudillos se volvieron blancos. En su mente seguía resonando la imagen de esa foto, la sonrisa desafiante de ese maldito, y las noches en que Tu-Bi lloraba aterrada. Él tiene que pagar, tiene que ir a la cárcel. Mi hija, no dejaré que nadie la toque nunca más. Una lágrima caliente cayó sobre el dorso de su mano. Era la lágrima de un padre a la vez débil y tan fuerte como nunca. En ese momento, Tu-Bi se acercó desde atrás, posando suavemente su mano sobre el hombro de su padre. «Papá, ¿de verdad estás bien?» Jung respiró hondo, recogió toda la calma que le quedaba. Se giró y le sonrió con la expresión más suave. «Estoy bien. Mientras tú estés bien, yo estaré bien». Pero en sus ojos seguía ardiendo la promesa. Aunque el cielo se caiga, ese hombre tendrá que pagar por cada lágrima de mi hija. Era ya tarde en la noche. La casa estaba sumida en un silencio espeluznante. El reloj de pared marcaba cada segundo con un sonido de tic-tac que resonaba en el aire frío y oscuro. Jung estaba sentado solo junto a la mesa vieja bajo la tenue luz amarilla. Delante de él estaba el expediente policial que acababan de entregarle algo que había intentado ocultar de los ojos de Tu-Bi. Cada página contenía nombres, direcciones, huellas dactilares, fechas y la foto del hombre que había destruido la vida de su hija. La foto estaba en la parte superior. Era la cara de un hombre joven con una sonrisa torcida e incomprensible. Al verla, los ojos de Jung se enrojecieron. Extendió la mano temblando y tocó la foto como si estuviera tocando el mismo dolor de su hija. «¡Eres tú! ¡Eres tú!». Su voz era rasposa, baja, llena de veneno. La luz en la habitación tembló ligeramente con el viento proyectando sombras en el rostro de Jung, dándole un aire siniestro y aterrador. Abrió el expediente y leyó línea por línea, detalle por detalle. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en su corazón. El momento del crimen, los lugares sospechosos, los testimonios vagos, todo era como una red que atrapaba al hombre de la foto y apretaba el corazón de un padre que sufría. Tomó un bolígrafo, rodeó las pistas importantes, marcó los lugares donde el hombre había estado. En la página blanca las líneas rojas comenzaron a aparecer como manchas de sangre. La mano de Jung se apretó tanto que el bolígrafo crujió. En su mente volvieron a surgir las imágenes de Tu-Bi, aterrada en la noche, su llanto ahogado, su respiración entrecortada, como si alguien le estuviera apretando el cuello. La voz, «Papá, ayúdame». Cerró los ojos apretando los dientes. Todo su cuerpo temblaba por la ira contenida. «No pude protegerte la primera vez, pero esta vez nadie va a tocar a mi hija de nuevo». Golpeó la mesa con fuerza. La taza de té tembló y se volcó, el líquido caliente se derramó por la mesa, pero a él no le importaba. La rabia en su interior hervía como fuego. Tomó la foto del criminal y la acercó a su rostro. «No puedes escapar. Haré todo lo que sea necesario para que vayas a la cárcel, para que mi hija pueda estar en paz».
El viento de la noche sopló a través de la ventana, haciendo que la cortina se moviera, creando un sonido, como si alguien susurrara en la oscuridad. Pero Hung ya no escuchaba nada. Estaba allí solo luchando contra la oscuridad en su corazón. Delante de él la foto del villano. En sus ojos el dolor de Tu-Vi. Y en su corazón estaba un juramento más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, antes de que los primeros rayos de sol llegaran al porche, una figura ya estaba de pie frente a la puerta de la casa de Hung. Alan estaba allí con una pequeña bolsa de frutas en la mano, algo que planeaba traer para que Tu-Vi se recuperara. Su mirada tenía algo de expectación, algo de nerviosismo y mucha preocupación. Justo cuando se preparaba para golpear la puerta, se oyó el sonido del quicio. Hung abrió la puerta. Se detuvo por un segundo al ver a Alan frente a él, pero luego esbozó una sonrisa amable, una sonrisa genuina proveniente de su gratitud. «Alan, has llegado temprano. Estaba por salir». Alan inclinó la cabeza en señal de saludo. «Sí pasaba por aquí y pensé en visitar a Tu-Vi. No sé, ¿ya se ha levantado?» En ese momento la sonrisa de Hung se detuvo un poco. Lo miró a Alan con una mirada más profunda, más pesada. Ya no solo era alegría. Respiró hondo y dijo: «Yo también tengo algo que quiero decirte». Alan se sorprendió un poco. La voz de Hung estaba diferente hoy, tranquila, pero con una corriente subterránea de peligro. Hung dio un paso atrás hacia adentro, señalando a Alan para que entrara. Cuando la puerta se cerró, Hung se giró su mirada tan seria que la pequeña casa parecía volverse aún más pequeña. «He informado a la policía sobre lo que le ocurrió a Tu-Vi y ya están investigando. Ayer fui a la comisaría a confirmar la información». Alan se enderezó de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Usted encontró una pista sobre ese hombre?» Hung asintió con la cabeza, pero sus ojos nunca se apartaron de Alan ni por un segundo. «Sí, ya hay algo de información». Avanzó un paso más hacia Alan. Su voz se volvió más grave, baja y afilada como un cuchillo. «Pero antes de que todo se aclare, tengo que preguntarte algo». El ambiente se tensó de inmediato. Alan tragó saliva, sus manos comenzaron a apretarse sin darse cuenta. Hung lo miró fijamente a los ojos, sin apartar la mirada, sin parpadear. «Alan, el bebé que lleva Tu-Vi. Es como ella dijo». El aire pareció estallar. Alan se quedó inmóvil. Hung no se detuvo. «Oh, ¿hiciste algo con ella?» Su voz no era fuerte, pero llevaba todo el dolor, la duda de un padre que acaba de descubrir una verdad desgarradora y el miedo a perder a su hija una vez más. Alan retrocedió medio paso, su rostro cambiando de color. «Pepo, papá, ¿por qué pensarías algo así?» Hung no apartó la mirada afilada, como si estuviera mirando hasta el fondo del alma de Alan. «Porque ese día fuiste tú quien la trajo de vuelta. Porque desde ese día Tu-Vi cambió. Y porque…» Apretó las manos, su voz temblando de contención. «Porque Tu-Vi tiene demasiado miedo para contar toda la verdad». Alan abrió la boca, pero no pudo decir nada. Su mirada estaba llena de shock, dolor y rabia por ser malinterpretado. «Papá, yo nunca he tocado a Tu-Vi de esa forma. La quiero, de verdad. Pero eso no pudo haber pasado. No soy el padre de su bebé». Hung guardó silencio, un silencio pesado, como si estuviera desafiando a Alan una vez más. El ambiente estaba tan tenso como una cuerda tirada al máximo. Cada respiración parecía peligrosa. Después de unos segundos que parecieron minutos, Hung habló suavemente pero frío. «Bien, quiero escuchar esas palabras de tu boca». Luego se giró un poco, su voz más lenta y pesada. «Porque si eres uno de los que le hicieron daño a mi hija…» Se detuvo, miró a Alan una vez más, sus ojos brillando con rabia.
Te juro que no necesitaré la policía. Alan se quedó sin palabras. En ese momento entendió claramente. Este hombre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a Tu-Vi. Se enderezó mirando a Jung a los ojos con firmeza sin evasivas. Yo no soy ese hombre, y haré todo lo que sea necesario para proteger a Tu-Vi junto con usted. Jung lo miró por un segundo más, y por primera vez sus ojos se suavizaron un poco, no completamente convencido, pero ya no con total desconfianza. Justo en ese momento la puerta de la habitación se abrió. Tu-Vi apareció, su cabello aún algo desordenado, abrazando suavemente su vientre. «Papá, Alan, ¿de qué están hablando?» El aire tenso volvió a tensarse. Alan se giró su mirada, llena de preocupación. Jung también se giró, una sonrisa forzada cubriendo la tormenta que acababa de desatarse. «No pasa nada, hija. Solo le estaba preguntando a Alan algo». Pero Tu-Vi lo sintió. Sabía que algo muy serio había ocurrido. El aire en la habitación se volvió repentinamente silencioso cuando Tu-Vi salió. Sus ojos recorrieron a su padre, luego se posaron en Alan. Los dos hombres se sobresaltaron levemente, como si el viento hubiera revelado un secreto que intentaban ocultar. Tu-Vi dio unos pasos más, su cabello desordenado, cayendo suavemente sobre sus hombros, su mano todavía descansando sobre su vientre, como un hábito cada vez que se sentía inquieta. «¿De qué estáis hablando? ¿Por qué siento que estáis ocultándome algo?» Su voz era suave, pero llena de una profunda sospecha. En sus ojos brillantes había miedo, pero también una extraña fuerza. Jung evitó su mirada, girándose para ocultar la ira que seguía ardiendo en su interior. Solo respondió con indiferencia. «No es nada, hija. Solo estaba preguntando a Alan algunas cosas». Pero Tu-Vi no lo creyó. Miró a Alan y de inmediato notó la tensión que aún estaba grabada en su rostro. Alan se quedó rígido, la garganta apretada. Tu-Vi se acercó, se paró frente a él. Esa distancia hizo que Alan no pudiera evitarlo. Su voz era baja, pero como una aguja pinchando. «Alan, ¿qué te preguntó papá?» Alan miró esos ojos que alguna vez temblaron en medio de pesadillas, esos ojos que lo buscaban para escapar de la oscuridad. No quería mentir, pero decir la verdad temía hacerla sufrir. Tu-Vi inclinó la cabeza más decidida. «Alan, te lo pregunto en serio». Alan inhaló profundamente. Miró a Jung de reojo como pidiendo permiso, pero él seguía de espaldas en silencio. No lo impedía ni lo aprobaba. Todo era decisión de Alan. Finalmente Alan miró directamente a los ojos de Tu-Vi. «Tu papá quería confirmar lo del bebé». Tu-Vi se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su respiración se detuvo por un segundo. Alan continuó, su voz grave y lenta. Él preguntó si esa persona era yo. El aire pareció congelarse. Tu-Vi apretó los labios, sus manos temblaban ligeramente. No esperaba que su padre le preguntara eso. Menos aún, esperaba que Alan tuviera que escuchar esa pregunta. «Lo siento, no sabía que papá dudara de ti». Su voz se rompió. El sentimiento de culpa apretó su pecho. Alan rápidamente negó con la cabeza. No es tu culpa». Se acercó un poco más, su tono se suavizó. «Lo entiendo, papá solo quiere protegerte». Pero Tu-Vi aún lo miraba con los ojos enrojecidos. «Entonces, ¿qué le dices a papá?» Alan la miró a los ojos, firme, sin dudar. «Le diré la verdad, que te quiero, pero no soy el padre de ese bebé». Un profundo silencio llenó la habitación. Tu-Vi bajó la cabeza. Sus hombros pequeños temblaban. Ella temía esto. Temía que la verdad alejara aún más a Alan. Temía esa mirada de compasión. Temía que Alan diera un paso atrás. Alan lo vio todo. Extendió la mano, muy despacio, muy suavemente, y la colocó sobre su hombro. Tu-Vi, escucha lo que te digo. Ella levantó la cabeza.
En los ojos de Alan no había miedo, ni incomodidad, solo había una calidez extraña. No me importa tu pasado, solo me importa que estés bien, ahora. Una lágrima cayó por la mejilla de Tubby. Alan continuó su voz suave como el viento. Tienes un bebé y que yo solo quiero saber si estás bien y si puedo seguir a tu lado. En ese momento el corazón de Tubby se apretó y luego se suavizó como si se deshiciera. Toda la casa pequeña pareció calentarse. Desde atrás, Hung los observaba. No dijo nada, pero sus ojos ya no miraban a Alan con desconfianza como antes. Chào tất cả các bạn, nhờ quý vị trên hành trình dài ngày tôi điều tra xây dựng trang tôi một cách lộ khoa học những ngày tháng sử dụng nỗi đau thương với nỗi đau ấm và liên lạc với cách còn lại sức để hoàn thành vui lòng của mình dưới ánh nắng ngoài nào mình xuống nghe trang điện thoại với đôi bàn tay che sàn thì bao năm là với thân mình động tác của kênh xe to sai từ con thương thì các tôi đều đặt ra những phần là tiếng là ép tôi đi đánh dấu một phần cảm xúc chỉ có một các anh xuyên lên nhà tôi kênh xe to thẳng trước khi cột trụ vững chãi của ngôi nhà liền lần trải qua những công đoạn sự cẩn thận ông cũng đã từng trong những lời chi tiết của lần lắp chiếc hố sâu được đào rộng sẵn sàng để chuẩn bị xe trên vầng trán đầy lo toan